¿Cómo va todo? ¿Muy Buenas noches, bien? profe, ¿cómo está? Todo muy bien, muchas gracias. ¿Y Muy ustedes? buenas noches para Buenas todos. noches. Qué bueno, me alegra mucho. Voy a compartir pantalla. Y chun, chun, chun. Buenas noches para todos. Hola, Alexandra, ¿cómo vas? Bueno, entonces, eh, hoy vamos a hablar de un tema que he denominado realización de un óptimo proceso de planeación tributaria. ¿Listo? Digamos que, y esto es como a manera de introducción, en nuestro país, como en muchos otros países en vía de desarrollo, digamos que la carga tributaria que deben enfrentar las empresas es un factor, digamos lo que es como ese punto de quiebre, es ese factor decisivo a la hora de poder diseñar sus estrategias de negocio. Por eso es que una planeación tributaria, digamos que adquiere, primero, por una parte, adquiere mucha relevancia, ¿sí? Y adquiere esa relevancia, ¿por qué? Porque se convierte en una herramienta fundamental para el buen funcionamiento de esa empresa, ¿ok? Entonces, básicamente, en esta sesión vamos a abordar algunos conceptos clave para poder realizar un buen proceso de planeación tributaria. Por ejemplo, cómo nace la obligación tributaria, qué es la evasión, qué diferencia hay frente a la elusión y cómo hacer un proceso de optimización, ¿ok? Digamos que una de las obligaciones fiscales que tiene todo contribuyente es la de pagar el impuesto de renta, pero bueno, no solamente el impuesto de renta, la de pagar un impuesto y se hace de acuerdo a unos plazos que aparecen definidos en el calendario tributario nacional. Y ahí entonces vale la pena destacar que el valor a pagar por ese impuesto puede ser disminuido mediante la aplicación de una serie de beneficios tributarios. Beneficios tributarios que pues no está de más mencionar que en el estatuto tributario para las empresas, digamos que hay una gran cantidad de beneficios, hay más o menos un inventario de unos 230 beneficios tributarios, que si me preguntan hacia allá yo llevaría la, la tan llamada reforma tributaria, es decir, quitarles esos beneficios tributarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la larga, y es que además es injusto esos beneficios porque la gran mayoría de las que realmente aprovechan esos beneficios tributarios son las grandes empresas y lo que son las MIPIMES, pues casi que no tienen acceso a ese tipo de beneficios tributarios, sea por desconocimiento, sea porque no tienen cómo aplicarlos, en fin, hay muchas situaciones y hasta en esa parte se ve algo de inequidad desde el punto de vista tributario. Entonces, digamos que el tema, bueno, todo lo que tiene que ver con la obligación tributaria, y digamos que para poder realizar una planeación tributaria debemos tener varios conceptos claros. Por ejemplo, ¿qué es
precisamente la obligación tributaria. Entonces, la obligación tributaria viene enmarcado directamente desde la Constitución Política. Allí se establece que son los ciudadanos y las personas las que deben contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Y a su vez, el estatuto tributario establece que los contribuyentes o esos responsables directos del pago de los tributos son los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. Entonces, para las personas que estaban ahorita en procedimiento tributario, ahí estábamos hablando de esos componentes del impuesto, que son básicamente el sujeto pasivo, somos los contribuyentes, el sujeto activo, que es el Estado, ¿sí? Viene el hecho generador, que es básicamente la obtención de una renta gravable dentro de un periodo fiscal. Viene la misma base gravable, que es la cuantificación de ese hecho generador, y la tarifa, que es ese porcentaje fijo o progresivo. ¿Listo? Entonces, lo importante acá de todo esto es tener perfectamente claro que el tema tributario nace directamente desde la Constitución Política Nacional, ¿ok? No es un tema que se inventó un gobierno, no es un tema que surgió de la nada, está inmerso en nuestra Constitución Política. Y ahí se declara que como ciudadanos nosotros debemos coadyuvar al gobierno nacional mediante el pago de impuestos para que éste pueda ejecutar las obras que a bien tiene desarrollar. Y digamos que estas definiciones es importante resaltar lo siguiente. El primer elemento del que se habla acá es de la sujeción pasiva de los tributos. Esa sujeción pasiva de los tributos hace referencia a cuando la ley determina que una persona en particular está obligada a pagar un impuesto y establece eh, las condiciones bajo las cuales esa persona está obligada a pagar ese impuesto. ¿Ok? Entonces, no solamente le da digamos que la marca con esa obligación, le pone esa obligación en su espalda, sino que también le dice cuánto es lo que debe pagar. ¿Ok? El segundo elemento es el hecho generador. Y básicamente ese hecho generador lo que hace es que determina las circunstancias, unas circunstancias que pueden ser de modo, lugar y tiempo, en las que se entiende que un nuevo impuesto, que un nuevo tributo nace a la vida jurídica y ese sujeto pasivo está obligado a realizar el pago, la declaración, el recaudo, entre muchas otras cosas más. ¿Ok? Entonces, eso desde el punto de vista de esa obligación tributaria. ¿Ok? Y digamos que ahí eh, ese concepto de obligación tributaria como que adquiere más relevancia, o bueno, digamos que se vuelve más importante. ¿Por qué? Porque de aquí se desprenden tres conceptos que son generalmente mencionados cuando realizamos un proceso de planeación tributaria. ¿Ok? Entonces, esos conceptos clave son, el primero, la evasión, ¿sí? Y pues como su nombre lo indica, evasión es evadir una responsabilidad, en este caso, evadir la responsabilidad o la obligación tributaria. ¿Ok? La evasión puede darse por muchísimas causas y, de hecho, es común en muchos países, incluido Colombia. Eh, digamos que la evasión en términos prácticos es cuando un contribuyente, a pesar que cumple como sujeto pasivo, o sea, que tiene que pagar el impuesto, se cumple el hecho generador, o sea, él es sujeto pasivo y además cumple el hecho generador, decide no realizar el pago o el recaudo de ese impuesto. Eso es evasión. Pero no es el único término, no es el único concepto clave. Otro concepto clave es la elusión. Y la elusión es un concepto muy distinto y de la elusión han nacido nuevas políticas frente a las estrategias de planeación tributaria. La elusión es construir estructuras que jurídicamente son viables, son legales, pero cuyo propósito es desviar los puntos en los cuales se puede cumplir el hecho generador o la sujeción pasiva. Entre otros casos, también digamos que la causación del impuesto, es decir, que algunos contribuyentes crean toda una estructura o todo un marco en virtud del cual
atendiendo estrategias 100% legales, no se da ni el hecho generador, no se da la causación o la sujeción pasiva de un impuesto. ¿Ok? Entonces, mire esos vacíos tan grandes que hay en la ley que le permiten a una persona pasar totalmente desapercibida en una obligación. Entonces, conceptos claves: evasión, elusión y viene el tercero denominado optimización. Esa optimización, digamos que este es un concepto muy novedoso y básicamente tiende a ser una forma de planeación en donde el resultado no necesariamente es el de eludir la obligación tributaria. ¿Ok? La optimización es ese proceso de planeación que casi todos los contribuyentes realizan de forma tal que puedan, digamos que, atender las reglas tributarias sin que eso pueda entenderse como un abuso tributario y pueda tener algún tipo de efecto en su carga tributaria. ¿Ok? Entonces, estos tres elementos, evasión, elusión y optimización, han generado que surjan nuevas perspectivas en el mundo, como lo vamos a ver más adelante, y es muy importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces la planeación tributaria puede caer, bien sea en la evasión, puede caer, bien sea en la elusión, y en estos casos, ese tipo de prácticas sí están sancionadas en la ley. ¿Ok? Entonces, el objetivo de estos conceptos clave es siempre caer en optimización. ¿Listo? No dejarnos caer ni en elusión ni en evasión. Una pregunta que siempre se realiza en el marco del proceso de planeación tributaria es: ¿la planeación tributaria siempre implica un efecto económico en la carga tributaria del obligado, es decir, del sujeto pasivo? Y la respuesta a esta pregunta, digamos que tiene varias particularidades. Es una respuesta muy fajardista. Eh, no siempre la perspectiva o el hecho económico se mide desde la carga tributaria, es decir, desde el costo tributario de las operaciones. También se puede medir desde la perspectiva del flujo de caja, es decir, la disponibilidad de recursos y capital de trabajo. Y yo aquí siempre menciono el mismo ejemplo, y es que es muy diciente. Eh, si se acerca el fin de año y una persona opta por vender un bien inmueble, por poner un ejemplo, eh, pues uno, la recomendación que le hace, si estamos ya en, qué sé yo, en noviembre, en diciembre, pues uno opta por recomendarle y decirle al cliente: hey, mire, pues, no lo venda a estas alturas, ¿sí? Véndalo en enero, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que si usted lo vende y cae dentro de este periodo fiscal, es decir, usted lo vende o en noviembre o en diciembre, usted va a tener que declarar renta el siguiente año sobre esos ingresos. Más bien, véndalo a partir de enero, véndalo en el transcurso del otro año, ojalá en el primer trimestre, y lo que va a hacer es, lo va a tener que declarar, pero hasta el siguiente año, y usted va a poder trabajar ese dinero. ¿Ok? Entonces, no estamos evadiendo, no estamos eludiendo, simplemente estamos manejando ese flujo de efectivo, ese flujo de caja en la organización. ¿Ok? Entonces, vamos, ¿y qué significa tener ese flujo de caja? Tener una mayor disponibilidad de recursos y de capital de trabajo. Eso es lo importante. Entonces, no siempre esa planeación, em, digamos que no siempre la planeación tributaria va enfocada a disminuir o a optimizar la carga tributaria del obligado, sino también lleva un componente de flujo de caja, que tenga una disponibilidad de ese dinero, que lo pueda trabajar en un periodo, en el periodo más amplio, pueda obtener un. Y un segundo aspecto es que, digamos que la planeación tributaria no siempre va a tener el propósito de reducir los costos tributarios o de maximizar ese flujo de caja. También se puede llevar a cabo con el propósito de realizar una adecuada gestión de la administración de los impuestos y evitar que surjan situaciones de riesgo para la compañía o para el contribuyente. Es decir, evitar al máximo sanciones tributarias, porque
se me olvidó, porque es que no tenía los papeles, porque no pude, la razón que sea. Hay que tratar de evitar ese tipo de cosas. Y eso se hace mediante organización interna, ¿ok? Organización dentro de la misma empresa. ¿Listo? Ahora, casi siempre esa planeación tributaria tiene como objetivo optimizar la carga tributaria de los contribuyentes o digamos que también va orientado a todo el tema de la disponibilidad de recursos de ese contribuyente. En ese orden de ideas, digamos que surge otra pregunta y es, ¿la planeación tributaria solo aplica para el impuesto sobre la renta? Este ISR significa impuesto sobre la renta, o su alcance puede llegar a otra clase de impuestos. Digamos que generalmente, por buenas prácticas, desde el aspecto tributario, la planeación tributaria se realiza para el impuesto sobre la renta. ¿Ok? Ahora, esto genera unas inquietudes que vamos a ver a continuación. Digamos que tenemos diversos impuestos. ¿Ok? Entonces nos surge lo primero. ¿Es posible diseñar estrategias de planeación tributaria en impuestos transaccionales o indirectos? Y digamos que la respuesta a esta pregunta es sí. Ahora, debemos recordar que esos impuestos indirectos tienen su hecho generador cuando sucede una transacción específica. ¿Y eso qué significa? Que realizar procesos de planeación tributaria sobre esos hechos puede llegar a ser considerado por la administración como elusión. Por eso es que generalmente la planeación tributaria no se enfoca en ese tipo de impuestos. ¿Ok? Ahora, recuerden que decíamos que planeación tributaria también se puede catalogar el tema de esa organización de impuestos. Entonces, no tener todo muy controlado, todo muy bien organizado al interior de la empresa para evitar que de pronto vaya a caer en alguna sanción porque declaré tarde, porque no tenía los soportes, por la razón que fuera. Entonces, planeación tributaria también hace parte de eso, de cómo yo me puedo organizar, cómo puedo evitar que la empresa vaya a caer en temas sancionatorios por algún descuido por parte del contador o del revisor fiscal. Entonces, en ese orden de ideas, estos impuestos indirectos, si bien es cierto, cuando uno ejerce ese tipo de planeación tributaria sobre impuestos indirectos, por ejemplo, el IVA, eh, eso puede derivar, o la lectura que le da la DIAN es, ahí hay un tema de ilusión, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado porque ahí ya entramos en temas 100% jurídicos. Entonces remítase a la norma, aquí la norma dijo esto, esta coma significa tal cosa, entonces ya como que comienza un hilar tan fino que dice, no, esto es una jartera, ponerme a tratar de hacer planeación tributaria orientado a impuestos indirectos, más bien me centro en todos los esfuerzos, dedicarlos a la planeación tributaria para el impuesto sobre la renta. ¿Okay? Obviamente, pues vamos a hacer unos ejercicios sobre planeación tributaria para impuestos indirectos, pero se van a dar cuenta que no es mucho el beneficio y sí de pronto genera como que prende las alertas en la DIAN. Entonces, puede ser que nos llegue una visita, puede ser que las cosas salgan bien, si uno lo justifique y no tenga ningún inconveniente, pero puede ser que salga algo mal, ¿ok? Y no necesariamente por ese tipo de impuestos, sino de pronto le detectan que usted hizo algo malo y ya eso entonces va a derivar en otro requerimiento, en otras cositas y como que el problema se va a agrandar, entonces no es tan chévere caer en ese tipo de situaciones, ¿ok? Por eso muchas empresas que se dedican a hacer planeación tributaria no se meten con impuestos indirectos. ¿Por qué? Porque eso genera alertas, genera suspicacias al interior de la DIAN. ¿Listo? Eh, Otro aspecto aquí importante es, bueno, otra pregunta es, ¿por qué la planeación tributaria se realiza generalmente para el impuesto sobre la renta? Sucede que el impuesto sobre la renta,
a diferencia de los impuestos indirectos, tiene un enfoque distinto, ¿sí? Ese impuesto sobre la renta se basa en términos muy generales en la operación de un contribuyente en un periodo de tiempo que generalmente lo conocemos como ese periodo gravable, ¿ok? Ahora, como ese impuesto sobre la renta se basa sobre la operación de un contribuyente, podemos realizar optimizaciones desde la perspectiva del modelo de negocio y también desde la operación habitual de la compañía o de ese contribuyente. ¿Qué quiere decir? Tenemos un margen mucho más amplio de realizar estrategias de planeación tributaria que permitan eh, tener los efectos que el contribuyente está procurando. ¿Okay? Es por eso que generalmente la planeación tributaria se realiza sobre el impuesto sobre la renta. ¿Okay? Son impuestos que realmente graban graban esos ingresos que obtiene la organización dentro del desarrollo de sus actividades en un periodo contable. Y sobre eso es mucho más benéfico realizar un verdadero esfuerzo de planeación tributaria. Y la tercera inquietud que hay que plantearnos es, ¿en qué casos la planeación tributaria para el impuesto sobre la renta tiene incidencia en otros impuestos? Y aquí, digamos que muchas veces eh, se trata de realizar un análisis, pero de hacer un análisis del modelo de negocio, hacer un análisis de la compañía. Bueno, y recuerden que pues, no solamente declaran renta las empresas, declaramos renta también como personas naturales, entonces también habrá que mirar a esa persona natural, hacerle un análisis a esa persona natural, a sus actividades, sus ingresos, etcétera, etcétera, de forma tal que si existen maneras de realizar algún proceso de optimización tributaria, pueden haber cambios dentro de esa estructura del modelo de negocio o de la operación habitual de la compañía. Sucede que cuando hay cambios dentro de esa estructura, ahí en ese punto puede llegar a darse el caso que hay otro tipo de efecto en otros impuestos. Por ejemplo, puede ser que yo celebre un contrato de colaboración porque es más eficiente para la estructura tributaria en renta y para el modelo de negocio en general. Y ese contrato de colaboración entre las partes que están participando en ese negocio, eso trae un efecto en materia sobre el impuesto, sobre el IVA. ¿Sí? Es por eso que cuando uno está modulando un proceso de planeación tributaria, no solamente estamos modulando las actividades que giran en torno a ese impuesto sobre la renta, sino que también estamos modulando todo el enfoque operacional y todo el enfoque de negocio del cliente, y eso tiene un efecto en otro tipo de impuestos. Entonces, digamos que cuando estamos realizando ese tipo de planeación tributaria, puede ser que derive también en una optimización en algún tipo de impuesto indirecto. ¿Ok? Eh, y aquí entonces tenemos que hablar acerca de un tema que es bien importante y se denomina las generalidades del impuesto sobre la renta. Entonces, digamos que realizar un óptimo proceso de planeación tributaria implica que los fundamentos y esas bases conceptuales deben estar completamente sólidos. ¿Sí? O sea, debemos tener unas buenas bases, tanto tributarias como contables, y del conocimiento del negocio, de todo el modelo de negocio y del sector en el cual se mueve la organización, mmm, para que podamos realizar un buen proceso de planeación tributaria. De ahí que lo que vamos a abordar a continuación son todas esas generalidades sobre ese impuesto sobre la renta en Colombia. Entonces, aspectos sustantivos del impuesto sobre la renta a nivel mundial. Digamos que a nivel mundial existen varios aspectos sustantivos que son generalmente aceptados e incluidos dentro de los marcos tributarios de cada país. Y esos aspectos sustantivos son los siguientes. Entonces, el primero es el impuesto directo. Eh, ese es, digamos, el primer aspecto que
digamos que sobre el impuesto de la renta recae, que es un impuesto directo. Ese impuesto sobre la renta grava las utilidades que ha obtenido el contribuyente en un periodo determinado por la ley según cada estado. Cada estado tiene sus propias leyes, cada estado tiene su propia normatividad, pero por lo general todos convergen en tener ese tipo de gravámenes, de gravar las utilidades y lo hace dentro, es decir, graba las utilidades que obtuvo ese contribuyente dentro de un periodo determinado. ¿Y quién determina ese periodo? La ley. ¿Okay? Entonces, en Colombia, el periodo gravable se determina que está entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Otro aspecto es el que el impuesto sobre la renta es un impuesto progresivo. ¿Okay? Se dice que es progresivo y esto, pues, digamos que esa es una palabra que ha sonado mucho últimamente en todo el tema de la reforma tributaria. Ese impuesto sobre la renta es progresivo en la medida que tiene por objetivo generar una mayor tributación en la medida que haya una mayor base gravable. Ahora, no solo depende de eso. Y no solo depende de eso, ¿por qué? Porque podríamos tener una mayor base y una tarifa estática. Y eso implicaría que habría un mayor pago de tributos mientras el contribuyente obtenga más ingresos. Algunos países, entre esos Colombia, respecto de las personas naturales, establece que cuando va creciendo esa base gravable, la tarifa también se incrementa. De esa forma, digamos que entre mayor base gravable se tenga, va a haber una mayor tarifa y obviamente pues va a haber un mayor recaudo. Y de esa manera se está consultando la capacidad contributiva de cada contribuyente de forma que ese impuesto sobre la renta sea progresivo, es decir, el que gana más, que pague más. Eso hacia allá va orientado el tema de progresividad en aspectos tributarios. Y el último aspecto es la fuente. ¿Sí? En los estados, bueno, digamos que esa fuente, este es otro de esos aspectos sustantivos del impuesto sobre la renta. Los estados generalmente graban los ingresos obtenidos por un contribuyente dentro de su territorio, dentro de su país, ¿ok? Sin perjuicio que a los residentes en muchísimos estados se les grave las rentas obtenidas en ese país o en cualquier parte del mundo. Entonces, se busca en la mayor cantidad de casos no grabar doblemente a un contribuyente. Y, y se busca que eso no ocurra, pues por un lado, eh, digamos que tiene que existir un convenio entre naciones en donde eso quede estipulado y fácilmente un comerciante peruano que pague impuestos acá en Colombia no los vaya a pagar en Perú o si los está pagando en Perú que aquí en Colombia no se les cobre. Pero eso hace parte de todo un convenio que crean entre países y evitan que se lleve a cabo esa doble tributación. Y eso trae algo bueno para la economía de un país y es que incentiva eh, la inversión de ese tipo de personas de esos países en Colombia. ¿Por qué? Porque de por medio hay un tratado que obliga a que usted como contribuyente no va a ser grabado tanto en Colombia como en Perú, o tanto en Colombia como en Chile, o en Colombia como en México. ¿Ok? Entonces, son situaciones que, que hay que mirar, hay que entrar a analizar bien con qué países Colombia tiene acuerdos de doble tributación para precisamente tratar de, en la medida de lo posible, hacer negocios con esos países específicamente y no correr el riesgo haciendo negociaciones con otros países en donde de pronto podemos ser grabados tanto allá como acá, simplemente por la ausencia de ese tipo de convenios. Entonces, eso resulta ser importante y sobre todo relevante para cuando un inversionista extranjero quiere o está buscando en qué país poder invertir. ¿Okay? ¿Alguien quiere intervenir? Sí, profe, esa no es la dichosa renta mundial que le dice, algo así. Mm, no, pues digamos que eso es un impuesto que quiere y se me hace que es sano, pero pues tiene también sus cosas.
Digamos que es un tema que busca hoy Estados Unidos y otros países tratar de implementar a nivel mundial, en donde todas las personas que hacen negocios fuera de su país tengan que reportarle al país de origen un pago de impuestos por esos ingresos que está percibiendo en el exterior. Y se está hablando de una tarifa del 15%. Eh, Eso tiene tanto de largo como de ancho. Es un tema que es muy, digamos que puede llegar a, bueno, puede derivar en ¿cómo es? En desincentivar eh, la inversión en algunos países precisamente por eso. ¿Por qué? Porque si yo anteriormente no pagaba nada ya, ahora voy a tener que reportarle a mi país por lo menos el 15% sobre los ingresos que yo tuve. Y pues eso puede hacer que me desmotive y yo más bien, pues si tengo que pagar el 15% y me tengo que esforzar haciendo eso en otro país, pues más bien lo hago acá en mi país y no tengo que correr tanto o arriesgarme tanto, qué sé yo, la situación que sea. Pero sí, digamos que ese es otro tema que están buscando, tratar de normalizar a nivel mundial para que las personas que se encargan o que están acostumbradas a evadir impuestos haciendo negocios en otros países y escondiendo esos recursos, pues tengan que pagar o retribuirle una mínima parte al país de origen. Y esto pues busca en efecto tratar un poco de eh, que las personas no sigan escondiendo sus recursos en paraísos fiscales. Que si funciona, eso está todavía como por verse. Hay temas que demuestran que no, que es más el desgaste que va a tener los países que lo que van a recaudar, porque los paraísos fiscales están muy bien organizados, de eso viven, ¿no? Y si yo vivo de alguna actividad, yo me esfuerzo por hacerla bien, porque de ahí deriva mi sustento. Entonces, imagínese si usted le dice a un país como las Islas Caimán que las personas ya no van a seguir guardando allá su dinero porque les da lo mismo guardarlo allá que reportarlo al país de origen, pues ellos van a tratar también de crear otra serie de incentivos para que la gente siga escogiéndolos a ellos como destino de ahorro. Entonces, pues digamos que todavía el tema no está muy claro y es más como las dudas o el temor que logra despertar en los inversionistas que hacen ese tipo de actividades que lo que realmente puede llegar a representarle a los países. Pero es una iniciativa que tiene un buen fundamento y digamos que en cierta medida puede llegar a determinar que los paraísos fiscales ya no sean tan atractivos para evadir impuestos. Pero igual aquí en Colombia ese tema sigue siendo un paliativo. ¿Desde qué aspecto? En Colombia llevamos que como 8 o 9 reformas tributarias en las que el gobierno está, vengan papitos, ustedes que son ricos, ustedes que tienen todo ese dinero y lo tienen escondido en otro país, tráigalo y sobre eso yo le voy a dar un incentivo, no lo voy a sancionar, usted solamente me va a declarar sobre el 50%, etcétera, etcétera. Y ni por eso lo traen. Entonces, es ¿por qué no lo trae? Porque póngase usted en el lugar de ellos. Si usted es una persona que genera muchos recursos y, y es que uno no es bobo, usted hace sus cuentas, usted tiene esa cantidad de dinero y dice, ok, si lo reporto acá en Colombia, sobre eso me toca pagar el 33%. Pero si me lo llevo para Andorra, en Andorra voy a pagar un 12%. Entonces es un 21% que me voy a estar ahorrando ya de entrada y que pues lo puedo destinar a otro tipo de actividades, ¿sí? Entonces ya ese tipo de situaciones, ese, esa cancha desbalanceada, ¿sí? Es la que hace que en los países no exista esa equidad tributaria. ¿Por qué? Porque los ricos están sacando su dinero. Y como los ricos sacan su dinero, es menos lo que la nación percibe por tema de recaudo y trata entonces de conseguir esos faltantes, de cuadrar caja con otro tipo de impuestos, por lo general el IVA. Entonces, pues digamos que ahí hay que mirar muy bien el tema. Bueno, aspectos
sustantivos del impuesto sobre la renta en Colombia. Digamos que en el caso de Colombia hay algunos aspectos sustantivos que debemos resaltar para efectos de la planeación tributaria en el impuesto sobre la renta. ¿Listo? Entonces, el primero de ellos está orientado a todo el tema de los sujetos pasivos, ¿sí? Digamos que la normatividad tributaria en nuestro país establece que tanto las personas naturales como las personas jurídicas o asimiladas que se consideren residentes, pero óigase bien, residentes para efectos fiscales, esas personas están sometidas a imposición por sus ingresos o por sus rentas de fuente mundial. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que pagan impuestos sobre la renta por los ingresos que obtengan en Colombia, pero también por los ingresos que puedan obtener en otros estados del mundo. Contrario a eso, las personas naturales y jurídicas o asimiladas que no sean consideradas residentes fiscales únicamente están grabadas en Colombia por sus ingresos y rentas que se consideren fueron de fuente nacional. ¿Okay? Eso desde el punto de vista de esos sujetos pasivos. Desde el punto de vista de la fuente, digamos que para efectos de la fuente, Colombia tiene establecido expresamente cuándo un ingreso es considerado de fuente nacional o de fuente extranjera. Por regla general, un ingreso es considerado de fuente nacional cuando el hecho que lo origina se realiza en Colombia, ¿sí? Por ejemplo, una prestación de servicios dentro de Colombia. Ahora bien, hay unos casos expresamente señalados en la ley, como sucede con la prestación de servicios técnicos o prestación de servicios de asistencia técnica, están grabados en Colombia como ingresos de fuente nacional independientemente que su prestación de servicio se realice en Colombia o desde el exterior. Hay un tercer aspecto que se denomina la tarifa. Y aquí en la tarifa, como lo mencionamos anteriormente, las personas naturales tienen unas tarifas que son de carácter progresivo. Reitero, una persona que gana más ingresos, pues la progresividad se mide en que esos que ganan más paguen más. ¿Okay? Entonces, digamos que las personas naturales tienen unas tarifas que son de ese carácter, que son de carácter progresivo. Sin embargo, las personas jurídicas o asimiladas, generalmente en Colombia, digamos que han tenido una tarifa estática en el tiempo. Y cuando me refiero a tarifas estáticas, no me refiero a que no puedan tener variaciones en la medida en que va apareciendo cada reforma tributaria, como las que han venido sucediendo en los últimos años. El punto de todo esto es que no hay una tarifa que a medida que obtenga más ingresos me tienda a gravar de una manera más alta, con excepción a la tasa a las entidades financieras. ¿Okay? Y el último aspecto es el que tiene que ver con la base gravable. Esa base gravable también es conocida como renta líquida gravable. Y esa renta líquida gravable se determina con base en las disposiciones normativas que están dispuestas en el estatuto tributario. ¿Okay? Entonces, digamos que hay que empezar a mirar lo que es la evolución de las normas antiabuso y antielusión. Aquí digamos que debemos tener en Profe, cuenta, sí, dime. qué pena, ¿será que me puedes aclarar un poquito más sobre los sujetos pasivos? Me quedé como perdida. Claro, claro. Entonces, esta primera parte, Sí, sí, señor. pues básicamente con los sujetos pasivos, ¿quiénes somos? Todas las personas naturales o las personas jurídicas que tenemos que pagar impuestos. Ahora, sucede que esas personas naturales o jurídicas que se consideren que son residentes para efectos fiscales, están sometidas esas personas a una imposición por sus ingresos, están sometidos a un impuesto por los ingresos o rentas de fuente mundial. ¿Y eso qué quiere decir con esos ingresos o rentas de fuente mundial? Eso quiere decir que ellos pagan impuestos sobre la renta por los ingresos que obtienen en Colombia, pero también por esos ingresos que pueden obtener en otros países. ¿Okay? Digamos que hacia allá va el tema.
cuando uno es considerado residente fiscal acá en Colombia, uno paga por los ingresos que obtiene acá en Colombia, pero si de pronto tienes una empresa en Chile, por los ingresos que generes allá, también vas a tener que declarar eso, por esos ingresos vas a tener que pagar impuestos acá en Colombia. A eso es a lo que hace referencia esos sujetos pasivos. Entonces, aquellos que tienen residencia fiscal se van a ver grabados por los ingresos de fuente nacional y por los ingresos de fuente externa. ¿Okay? Y las personas naturales o esas personas jurídicas que no son consideradas residentes fiscales en Colombia, ellos únicamente van a estar grabados por los ingresos que obtienen en Colombia. ¿Ok? Esos ingresos que aquí en Colombia se consideran son de fuente nacional. Entonces, por ejemplo, si una persona norteamericana, un estadounidense, viene a Colombia, hace negocios acá en Colombia y él tiene también sus negocios en Estados Unidos, él únicamente va a declarar o va a pagar impuestos sobre los ingresos que obtuvo acá en Colombia, no sobre lo que tiene allá en Estados Unidos, porque eso no, digamos que él no es una persona residente para efectos fiscales en nuestro país. Simplemente vino, obtuvo unos ingresos y por esos ingresos debe pagar unos impuestos acá en Colombia. A eso es a lo que hago referencia con esos sujetos pasivos. No sé si me hice entender. Sí, profe, ahora sí más claro. Ok, bien, gracias. Cuéntame. Profe, digamos un ejemplo, si la persona tiene patrimonio, digamos, en otro país, digamos, ¿declara en otro país o declara en Colombia? Pues depende, residente. si es residente fiscal en Colombia, él tiene que declarar esos bienes acá en Colombia y pagar impuesto por esos bienes acá en Colombia. Esa es la famosa, se me olvidó el nombre de eso, esa amnistía que está creando el gobierno para que esas personas que tienen bienes en el exterior, y por bienes no solamente estamos hablando de finca raíz o empresas, sino que también el dinero se lo llevaron para allá. Ahí es cuando el gobierno les dice, bueno, mire, ¿sabe qué? Estamos en un proceso de normalización tributaria, lo invitamos a que usted declare todos esos bienes que tienen en el exterior. Una tasa baja. Exactamente, le da una tasa, una tarifa mucho más baja y lo hace sobre el 50% de los bienes. Es decir, que si usted en total, por decir algo, en España tiene 1.000 millones de pesos en bienes y los trae acá, acaba de declarar sobre 500 y aparte con una tarifa más baja. Pero eso es lo que hablábamos en otros momentos y es básicamente esas cosas flojas que tienen las reformas tributarias, ¿sí? Como que uno dice, juepucha, pero esta es la hora que yo no conozco a una persona que esté presa o que esté pagando una pena en una cárcel por evadir impuestos o por no pagar impuestos. No la conozco. Sí, en China. No, sí, pero aquí en Colombia, ese que dices en China es porque un chino que dejó de pagar lo encarcelaron. Sí, señor, digamos, allá creo que lo que son esos países, lo que es de orientales, países de Asia, esos países sí tienen esas restricciones, digamos, del tema de impuestos, digamos, inclusive si conocen un poco, profe, la historia de Singapur, también sucedió algo parecido. Inclusive en Singapur los impuestos, la tasa de la renta se grava, digamos, por topes de ingreso, digamos, es decir, de 0 a 20.000 dólares, tanto, una base. Y la más alta, digamos, la base más alta de Singapur es del 11%, digamos, en la renta, ¿sí? Sí. Digamos, personas jurídicas. Entonces eso quiere decir que aquí tenemos el 30 y pico, digamos, por ciento. Entonces, creo que esos países no afectan, digamos, el PIB con impuestos. Digamos, como que todo el mundo tiene, digamos, tiene el tema económico, la economía fluye tanto que inclusive casi los líderes políticos no les gusta estar allá, bueno, haciendo política y manejando un país, porque pues el país se hace más industrialmente que en el Estado, ¿cierto? Entonces creo que esos países así no se enfocan en impuestos y
lo que hacen es crecer el Producto Interno Bruto. Entonces creo que Colombia no ha pensado, sino que piensa solamente en afectar a las personas y subiendo impuestos y el gasto público re alto, y eso lo que hace es que no se mejore, como su merced dice, una planeación tributaria. Eso hay que traer expertos, y creo que lo han hecho, han traído muchos expertos, y pues no han aterrizado una reforma tributaria que uno diga, oiga, esto sí puede arreglar el tema fiscal, ¿no? Sí, el problema acá, digamos, es que vuelvo y digo, seguimos pensando en que el gobierno de turno va a arreglar el tema fiscal en Colombia y no lo va a hacer. En 4 años no se puede arreglar este platanal. Y no se puede arreglar no porque no exista la voluntad política, es porque todo esto está tan enredado y es tan supremamente confuso y difícil de entender nuestro sistema tributario, que la gente como que el gobierno de turno como que se aburre de eso y dice, "Ah, no, a mí me interesa ahorita en este momento recaudar y poder cumplir lo que prometí. Y San se acabó. Pero ellos no miran más allá, solamente se quedan mirando su periodo presidencial, 4 años. Y en esos 4 años es muy difícil tratar de hacer los cambios que se necesitan. Por eso es que ahora se está hablando acerca de, eh, desde la academia, desde gremios, desde diferentes gremios y movimientos que surjan, sentarse entre todos y empezar a mirar a 15, 20 años cuál debería ser el verdadero cambio tributario estructural que debe tener nuestro país. Porque tú lo acabas de comentar y el paralelo que haces es bastante bueno con Singapur. Estos países que tienen una economía muy sólida, Singapur es de los países más ricos y goza de un índice de calidad de vida muy alto para sus habitantes y no tiene casi recursos naturales, ¿sí? A veces uno piensa que tener recursos naturales es lo máximo y sucede que a veces es una maldición. Hay un video, se lo voy a compartir, que habla que el título es ¿Por qué Suiza obtiene más ingresos por café que Colombia y Brasil? Y es porque en Suiza está Nestlé. Nestlé la tiene perfectamente clara qué es lo que tiene que hacer con el café y ellos son los que verdaderamente se enriquecen con el producto que nosotros producimos. ¿Ok? Entonces, el tema de Singapur y el de muchos países industrializados les funciona, pero por una parte, porque sus impuestos son, digamos que hacer una declaración de renta es muy fácil, ¿sí? Usted no tiene que pararse en las pestañas para tratar de definir si puede aplicar a ese beneficio o no, y si de pronto si aplica ese beneficio, cuál es el riesgo que corre si se equivoca. Entonces, digamos que allá no existe esa, ese inventario de beneficios y por otro lado, que las personas naturales, en su mayoría, todos pagan o todos declaran renta. Entonces, eso sopesa un poco, porque ya lo he dicho en otras ocasiones, el verdadero problema de tener o de depender tanto de los impuestos que paga una organización o que pagan las grandes empresas en un país, es que dependemos de si a ellos les va bien o les va mal. En pandemia a muchas empresas les fue mal y los estados vieron sus arcas castigadas. Entonces, digamos que eso no es tan sano, mientras que si usted se pone a recaudar, a tratar de equilibrar balanzas en que tanto empresas como personas naturales paguen sus impuestos, pues eso va a hacer que, digamos que un país no se vaya a ver en tantos apuros económicos porque los recursos le están llegando de ambas fuentes. Entonces, eso hace que las cosas funcionen. Y Singapur tiene una historia compleja. Hoy en día lo conocemos como uno de los países más ricos y uno de los países más costosos para vivir, pero no siempre fue así. Singapur, por su posición geográfica, era un país en donde había, era un paso Haití, obligado. ¿Perdona? algo parecido como Haití, era pobre, los corruptos lo tenían acabado. Exactamente.
Tal cual, ese es un buen comparativo. Haití era el Singapur viejo, un país en donde pasaban todo el narcotráfico transitaba por ahí. Y con el narcotráfico, obviamente, pues deriva tema de prostitución, sicariato, delincuencia, etcétera, etcétera. Y todo eso, pues va acompañado, obviamente, de corrupción política. Hasta que llegó un dictador, que creo que todavía está gobernando, eh, y ese dictador empezó a imponer sanciones drásticas. Entonces, lo primero que dijo, ok, el principal problema que tenemos acá en Singapur es la corrupción, entonces vamos a instaurar la pena de muerte para los corruptos. Y comienza este man, pum, pum, pum. Como era una dictadura, pues se puede equivocar y no le pasa nada. Entonces se llevó por delante de pronto a muchos inocentes, pero ahí se llevó a muchos culpables y eso sentó un precedente. Y era que ser corrupto no paga. ¿Sí? Entonces la gente ya le proponían algo y usted se asusta. No, 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 conmigo no. Y primero atacó la corrupción, ¿sí? Luego se fue por el tema del narcotráfico. Instauró pena de muerte para los narcotraficantes y comenzó a matar narcotraficantes, ¿sí? Y eran temas de muertes feas, pero eso manda un mensaje de temor para que las personas no sigan haciendo eso. Y entonces de esa manera, ya acabando usted la corrupción y el narcotráfico, lo otro se acaba por sí solo. Entonces ya, ¿qué prostitución en un país en donde no hay plata? Pues nada, ellas se van. Sicariato, pues ya no lo necesitan, pues tampoco. Entonces se empieza a acabar ese tipo de cosas por obra propia. Y además, el tipo dijo, bueno, listo, arreglé los problemas. Y ahora, ¿de qué vamos a vivir? Singapur, ¿qué es? Singapur no tiene recursos naturales. O sea, no tiene temas de agricultura, no tiene, su único recurso natural era el petróleo. ¿Y qué hizo? Están ubicados estratégicamente en todo el este asiático y por ahí al frente pasan todos los buques, pues como esa es la zona comercial marítima por excelencia, todo el Pacífico que cubre la parte de Asia. Entonces, el tipo lo único que se le ocurrió fue montar una refinería e empezar a refinar su propio petróleo y venderle gasolina a todos esos buques y a venderla, pues obviamente un poco más barata de lo que la vendían en otros lados. Y obviamente se convirtió en el puerto por excelencia y eso fue lo que hizo que Singapur despegara y despegara económicamente. Y eso viene obviamente acompañado de toda una estrategia de tributos, de pago de impuestos, para que esas personas que vienen no solamente a comprar gasolina, sino aquellos que vienen a hacer negocios, porque ya se vuelve entonces es una metrópoli en donde convergen muchos tipos de negocios. Entonces, ya lo que hace el gobierno es decir, ok, ya tenemos plática, ya tenemos de dónde agarrarnos, ahora empecemos a controlar esos ingresos y a mirar y a corroborar que todas las personas van a pagar con base en principios de equidad y justicia. Y así comienzan ellos a desarrollar todo su paquete tributario. Y eso es lo que garantiza que, por un lado, si yo estoy pagando impuestos, yo estoy viendo en qué se están invirtiendo. Y lo estoy viendo en qué medida. Estoy viendo infraestructura, estoy viendo generación de empleo, estoy viendo creación de empresas, estoy viendo desarrollo tecnológico. Es tal el punto al que ha llegado Singapur que hoy en día son granjas tecnológicas, porque no van a pensar que es que un país rico va a ser siempre rico. En pandemia, ese país la vio gris, y la vio gris porque no tiene recursos naturales, o sea, no tiene agricultura. Entonces, ¿qué hace? Toda la comida le importa. Y en pandemia, sin barcos, todo el mundo encerrado, porque es que eso fue lo que trajo la pandemia, ¿no? Fueron capaces de encerrar a 7.000 millones de personas, a más de 7.000 millones de personas, por 4 o 5 meses. A todo el mundo lo encerraron. Y todos como borregos hicimos caso. ¿Para qué? Para salir ahorita a contagiarnos. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, a ellos, digamos que no había tráfico marítimo, entonces no tenían ya muchos recursos y aparte no tenían comida. Entonces, ¿qué hicieron? Pues nada, hermano, vamos a crear nuestra propia comida. Y empiezan ellos a crear granjas tecnológicas en donde crean ambientes artificiales para poder
hacer cultivos sin necesidad de tener grandes extensiones de tierra. Todo lo hacen en techos, en edificios específicos, etcétera, etcétera, y ahí desarrollan toda la parte de agricultura que necesitan y de esa manera ahora casi que son autosuficientes gracias a eso. Entonces, mire cómo en algunas partes las cosas sí funcionan, pero necesitan medidas de choque. Y no estoy diciendo ahorita que es que hay que salir a matar a los corruptos. No, pero sí deben haber leyes fuertes, ¿ok? Y digamos que eso nos lleva a la primera apreciación que yo hacía de este tema, y era, no he visto hasta ahora la primera persona en Colombia que haya sido encarcelada por evadir impuestos. No la hay. Y no la hay porque las leyes son laxas, porque las leyes no son contundentes, porque las leyes las hacen los senadores en el Congreso para que ellos mismos las puedan violar. Y obviamente, pues para que aquellos que tienen el músculo financiero puedan también acceder a ese tipo de vacíos legales que existen y salirse con la suya. Entonces, desde ese punto de vista existen muchas situaciones que, que desincentivan el tema tributario en un país. Pero básicamente el primero de ellos es todo el tema de la corrupción. ¿Ok? Entonces, sí, te agradezco el aporte. Es un buen, digamos que ese caso de Singapur es muy interesante poderlo estudiar y les recomiendo un caso en donde los impuestos sí funcionan y es Estonia. Y ustedes dirán, ¿qué es Estonia? No, profe, gracias por esa explicación rápida de Singapur. De verdad creo No, que deja mucha enseñanza. pero tú la trajiste a colación. No, Pero pero usted sí, sabe más todo el detalle. no, muchas gracias. Pero hay uno que es más chévere y es Estonia. ¿Ok? Allá en Estonia, esa gente tiene. Estonia era una antigua colonia rusa, se separó y estaba en las mismas que Singapur, sin plata, maniatada y pasó de ser socialista comunista a capitalista y varada sin un peso. Entonces, ¿qué hace? Pues empezaron a desarrollar tecnología y desde ahí ellos empezaron. Es más, uno puede desde Colombia crear una empresa en Estonia y hacer que funcione en Estonia y usted no va a tener que pagar, digamos que usted no se va a ver en aprietos para poder pagar los impuestos que eso le genere en Estonia. ¿Por qué? Porque las cosas son muy fáciles y es que hacia allá tiene que ir la parte tributaria. La parte tributaria no tiene que ser un karma, la parte tributaria no tiene que ser tan densa y tan compleja como lo es acá en Colombia. Y esa fue la primera recomendación que hizo la comisión de expertos que vino a analizar todo el tema de los beneficios tributarios. Y fue esa, decir, no, esto es un chicharrón, la parte tributaria en Colombia es muy compleja. Entonces, empiecen por mirar cómo hacen eso de una forma mucho más sencilla, más simple, que las personas se animen a pagar los impuestos que tienen que pagar sin el temor de que de pronto hice algo mal y que de pronto me van a sancionar y que ahora no son un año para dejar firme la declaración, sino que ahora son 3 y que posiblemente van a ser 5 y todo ese tipo de cosas como que generan es un temor y todo el mundo vive pensando es en son de lo tributario y deja muchas veces de lado o malgasta su tiempo simplemente en temas tributarios que lo absorben cuando eso no debería ser así. Pero bueno, ya saliéndonos de esa discusión porque ya me puse bravo, entonces vamos a ver acá cuál ha sido la evolución de las normas antiabuso y antielusión, que aunque no lo crean, han habido ese tipo ha habido esa evolución en nuestras reformas tributarias. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta que cada vez que se promueve una reforma tributaria en nuestro país, esas reformas tributarias incluyen una serie de disposiciones que, digamos, tienden a prevenir estrategias de planeación tributaria agresivas. O, bueno, digamos que estrategias de planeación tributaria que se pueden considerar que son abusivas o que son elusivas. Ejemplo de esto son las recientes disposiciones que tienden a restringir las operaciones con vinculados en el exterior. ¿Qué es un vinculado en el exterior? Un socio.
o una sucursal de mi empresa aquí en Colombia, pero en otro país. Eso es un vinculado en el exterior. Y es por eso que generalmente lo que hacen es que establecen mayores tarifas de retención en la fuente, se solicitan muchos soportes sobre las operaciones y aplican regímenes como el régimen de precios de transferencia. Esos son unos mecanismos que digamos que van orientados a evitar normas antiabuso y antielusión. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí en los últimos 10 años, y eso simplemente hasta el 2019, ¿no? Bueno, ahí está la ley, la reforma tributaria que todavía está vigente, ¿no? Pero en los últimos 10 años, del 2009 al 2019, ya han habido 10 reformas tributarias. Tenemos la ley 1370 del 2009, la ley 1430 del 2010, la ley 1607 del 2012, la ley 1739 del 2014, la ley 1819 del 2016, la 1943 del 2018 y la 2010 del 2019. ¿Ok? Entonces digamos que, bueno, digamos que en esos 10 años han habido 7 reformas tributarias y esas 7 reformas tributarias han venido cambiando esas disposiciones y esas normas antiabuso y antielusión. Por ejemplo, la más reciente, la de la ley 2010, ratificó muchos puntos de la inexequibilidad de la ley de financiamiento, pero también incluyó disposiciones que tienden a prevenir el abuso y la ilusión. Digamos que es importante tener en cuenta que desde el año 2013 la OCDE ha promovido las acciones BEPS. Y estas acciones BEPS básicamente tienden a prevenir que existan enfoques de planeación tributaria agresivas o elusivas, y también establecen algunas recomendaciones para que los países incorporen en su normatividad, en sus leyes, con el propósito de poder prevenir ese tipo de prácticas. Colombia, como ya pertenecemos a la OCDE, Colombia ha incluido diversas acciones dentro de esas disposiciones normativas, y eso ha permitido que muchas de esas prácticas que se denominan planeación tributaria agresiva ya no se ejecuten, precisamente porque pues ya como que los países, es como todo, ¿no? Los países como que empiezan a ver, y con todo esto de la globalización, pues las cosas ahora son mucho más fáciles de evadir. Y yo fácilmente puedo decir, no, es que yo tengo negocios con esa empresa, pero eso no es legal, eso no es ilegal, eso hace parte de la globalización. La globalización mismo me permite a mí hacer ese tipo de negociaciones. Lo que pasa es que muchas personas o muchas personas jurídicas acuden a ese tipo de vinculados económicos en el exterior precisamente para hacer esas prácticas de planeación tributaria agresiva, es decir, poder evadir impuestos de una manera mucho más fácil que, digamos que, generar los ingresos acá en Colombia. Y aquí viene una parte que es bien importante, y es todo lo que tiene que ver con la tasa efectiva versus la tasa nominal. Y es que aquí es en donde está el verdadero problema de los impuestos en nuestro país, porque no es lo mismo la tasa efectiva que la tasa nominal. Digamos que estos son dos conceptos clave que debemos tener en cuenta para realizar una planeación tributaria específicamente en el impuesto sobre la renta y también pues para su cumplimiento. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que existe lo que se conoce como la tasa nominal. ¿Qué es la tasa nominal? Es esa tarifa del impuesto sobre la renta que está expresamente prevista en la ley y que se aplica sobre la renta líquida gravable, que es diferente a la utilidad comercial del negocio. ¿Okay? Para el año 2020, la tarifa de renta para las personas jurídicas o asimiladas es del 32% y para el 2021 es del 31%. Obviamente eso pues ya va a cambiar porque ahora con la nueva reforma tributaria, eso se suponía que iba a llegar al 2022 al 30%, pero como ahora la reforma tributaria y
empresarios dirán, no, sí, no, tranquilos, no se preocupen, no salgan a protestar y nosotros asumimos el grueso de la reforma y pagamos esos impuestos. ¿Qué pagamos esos impuestos? Y súbanos la tarifa al 35% que no pasa nada. Pues, ¿qué les va a pasar? Si tienen toda esa cantidad de beneficios tributarios, a la larga no terminan pagando sino un 12%, un 14% de impuestos. Entonces, pues, es benéfico. Entonces, póngale la tarifa que le pongan, ellos siguen teniendo los mismos beneficios y de ahí van a seguir obteniendo en realidad, van a seguir aprovechando al máximo esos beneficios que les está dando la ley. Entonces, lo que hay que empezar a hacer es, más que ajustar esa tasa nominal, es empezar a mirar cómo se desmontan todos esos beneficios para las empresas de manera tal que tanto la pequeña como la mediana industria pague igual que lo que paga la gran industria. Y no toda la carga hoy se esté yendo hacia la pequeña y mediana industria, que es la que está soportando eso. Es como la clase media, la que, hablando de las pymes, son la clase media que está soportando ahorita la parte tributaria empresarial. ¿Por qué? Porque la clase alta, que son las grandes empresas, tienen muchos beneficios y tienen todo un pool de abogados, tienen oficinas de abogados que se dedican única y exclusivamente a estudiar y analizar el estatuto tributario para empezar a mirar de dónde pueden agarrar beneficios y poder implementar verdaderas acciones de planeación tributaria, cosa que no puede hacer una pequeña y mediana empresa, porque no tiene ese músculo financiero. ¿Okay? Entonces, eso es lo de la tasa nominal. Pero viene la tasa efectiva. Y la tasa efectiva es esa correlación, y entiéndase como correlación, la relación que existe entre dos variables. ¿Okay? Entonces, esa relación que existe entre los ingresos y el impuesto, esa relación que existe entre lo que consume mi auto de gasolina con los kilómetros que yo ando, eso es una correlación, la relación de dos variables. ¿Ok? Entonces, la tasa efectiva es esa correlación entre el impuesto efectivamente pagado con relación a la utilidad comercial del negocio. ¿Ok? Y aquí digamos que vale la pena mencionar que no estamos hablando de la misma renta líquida gravable. ¿Por qué? Porque la renta líquida gravable se determina con base en las disposiciones normativas que están dentro del estatuto tributario. Entonces, veamos un ejemplo como para ver en términos prácticos esa diferencia entre estos dos, tasa efectiva y tasa nominal. Básicamente, digamos que tenemos la siguiente información. Tenemos aquí la columna partida. Aquí es en donde vamos a relacionar los ítems que estamos depurando. Tenemos la columna NIF o IFRS. Tenemos la columna fiscal, la columna diferencia y la columna justificación. Básicamente, aquí en la columna diferencia lo que vamos a hacer es la diferencia entre lo contable y lo fiscal. Eso me va a dar una diferencia. Y en la justificación voy a explicar por qué la diferencia. ¿Ok? Es básicamente eso lo que vamos a hacer. Entonces, para este ejemplo tenemos que la empresa tuvo unos ingresos por 142.000 millones, tanto desde el punto de vista contable como desde el punto de vista fiscal. Entonces no hay ninguna diferencia y pues como no hay diferencia no hay que dar ninguna justificación. Eso es de los ingresos. En segunda instancia, todo lo del costo de ventas. Entonces los costos de ventas fueron de 124.000 millones y eso es igual para la parte contable como para la parte fiscal. Entonces no hay diferencia, no hay justificación. Luego tenemos lo que son los gastos de administración. Los gastos de administración fueron 2.000 millones, lo que tenemos en la parte contable, pero en la parte fiscal, por deducciones o por gastos que no son considerados por la administración, no hacen parte de esa deducción. Entonces, de estos 2.000 millones que aparecen totalmente justificados desde el punto de vista contable, desde el punto de vista fiscal solamente voy a poder reconocer 1.600 millones. ¿Ok? Entonces, no son 2.000, sino 1.600 millones. Aquí ya hay una diferencia de 400 millones por debajo que yo voy a dejar de obtener como beneficio desde la parte fiscal. Y esos 400 millones, digamos que ahí
digamos que corresponden a temas de sanciones, a temas de indemnizaciones y también tienen un ítem de depreciación. Entonces, esos 400 millones yo no los puedo contemplar dentro de estos como gastos de administración desde el punto de vista fiscal. O sea, lo que quiero transmitir acá es que no todo lo que yo tengo como gastos de administración, el Fisco Nacional me los va, perdón, me los va a reconocer y los voy a poder deducir completamente. Entonces, esa parte, digamos que eso hay que tenerlo muy en cuenta y eso hace parte de esa depuración contable cuando estamos haciendo todo el tema de declaración de renta. Luego viene otro ítem denominados los gastos de ventas. Esos gastos de ventas fueron contabilizados en 5.400 millones desde la parte contable, pero para la parte fiscal solamente me reconocen 4.400 millones. Es decir, tengo una diferencia de 1.000 millones. Y estos 1.000 millones hacen parte de los gastos que están sin soportes, gastos que no cumplen el tope que me exige la facturación electrónica, en fin, gastos que no tienen relación de causalidad, en fin, muchas situaciones que pueden verse ahí inmersas. Yo no sé si ya les conté lo de Toyota, yo creo que sí, ¿no? Acá en Colombia. Bueno, hay otro ítem denominado otros gastos. En esos otros gastos, desde la parte contable, se reconocen 300 millones de pesos, pero para la parte fiscal solamente me permiten 100 millones, es decir, hay 200 millones de diferencia. Esos 200 millones de diferencia corresponden al gravamen a los movimientos financieros, a intereses que tuve que pagar, intereses de mora, otros gastos no deducibles, en fin. Luego tengo el resultado, ya después de depurar todo esto, hacer todas las sumas y restas, me da un resultado desde el punto de vista contable de 10.300 millones, pero desde el punto de vista fiscal me da 11.900 millones, es decir, tenemos una diferencia de 1.600 millones de pesos. ¿Ok? Esto pues obviamente me va a pegar duro, ¿sí? Estos 11.900 millones, digamos que resultan de esa depuración fiscal, ¿sí? Es decir, de esa renta líquida en relación con la utilidad comercial, y es sobre esta renta fiscal sobre la que vamos a tener que pagar el impuesto. ¿Ok? Ahora, tenemos el impuesto, lo hacemos con el 33%, le calculamos el 33% a esta base contable y me dice que yo, con esta utilidad, yo debería pagar una declaración de renta por 3.339 millones de pesos. Pero si lo hago con la depuración fiscal, ya el impuesto no lo debo cobrar, no lo debo aplicar sobre los 10.300, sino lo debo aplicar sobre los 11.900 millones de pesos. Y esto me lleva a un pago de 3.927 millones. Es decir, la diferencia entre estos dos montos me da 528 millones de pesos. ¿Ok? Eso es algo que hoy en día están mirando los tributaristas ya lograron determinar que no significa que el que haya una tasa impositiva nominal signifique que yo voy a pagar realmente eso. ¿Por qué? Porque existe la depuración fiscal y la depuración fiscal me reconoce unos costos y gastos y no me reconoce otros. ¿Ok? Por eso es que terminamos pagando mucho más de lo que en realidad deberíamos pagar. Y aquí tenemos entonces la tasa de tributación. Se supone que la tasa de tributación en este punto, cuando lo estoy haciendo sobre la base contable, sobre los 10.300 millones, la base de tributación es el 33%. Esa es la tasa nominal. Eso era lo que yo efectivamente debería pagar. Pero realmente lo que yo estoy pagando es el 38.1%. O sea, no el 33%, sino el 38.1%. A esto es a lo que se le conoce como tasa efectiva. ¿Y cómo se calcula? Pues básicamente yo cojo estos 3.927 millones y los divido entre los 10.300 millones. Y esto me da el 38,1%. ¿Ok? Esta es lo que verdaderamente, como personas jurídicas o naturales, es lo que estamos pagándole al Fisco Nacional, no esta tasa.
¿Por qué? Porque en esa depuración fiscal, aquí viene la verdadera peluqueada a nivel de costos y gastos. Y eso es lo que, en esencia, desmotiva a los empresarios, desmotiva a las personas y en muchas ocasiones los lleva afanosamente a mirar de dónde pueden echar mano para poder disminuir el pago de ese tipo de impuestos. ¿Ok? Por estas razones que generalmente debemos tener más cuidado con la tasa efectiva, ¿sí?, que con la misma tasa nominal. ¿Por qué? Porque por disposiciones legales no siempre se termina tributando sobre la utilidad comercial, ¿sí? Ya que, como lo vimos en este ejemplo, hay muchos gastos que no son deducibles. Por ejemplo, el 4 por mil solo es deducible la mitad. El pago de impuestos al patrimonio o el impuesto a la normalización no son gastos deducibles. Por esa razón, si tengo este tipo de gastos a nivel contable, mi utilidad va a ser menor que la utilidad fiscal y por lo tanto la tasa efectiva de tributación pues va a ser mayor que la nominal. Entonces, digamos que estos son los ejercicios que verdaderamente nosotros tenemos que empezar a hacer y empezar a mirar cómo sobre esto es que en realidad podemos empezar a realizar una verdadera planeación tributaria. Este es el verdadero problema, ¿ok? No este. Porque esto a la larga, aquí nosotros estamos representando los movimientos que tuvo la organización. Que aquí que no me reconocen, que algunos no son válidos. Ah, ok. Entonces, sobre esto es que yo voy a tener que empezar a mirar cómo logro disminuir esta tasa efectiva de tributación para poder, ¿qué?, pagar el impuesto justo, lo que yo realmente tengo que pagar. ¿Ok? Y aquí viene entonces un tema que se conoce como los vehículos societarios y la sociedad, es decir, la relación socioaccionista. Dime. Una pregunta, Sí. tomando en consideración lo que nos dice de ese cuadro, aparte de los ajustes fiscales que siempre aumentan la tasa efectiva, es decir, en oposición a los descuentos tributarios que uno pueda tomar como beneficio y terminar pagando menos. Hay, no sé, en los ajustes fiscales alguno de naturaleza que me permita bajar no sé, la tasa nominal en este caso, o siempre la tasa efectiva siempre es mayor, tiende a ser mayor. Pues por lo general la tasa efectiva siempre va a ser mayor, ¿sí? La tasa nominal es la tarifa que nos pone el gobierno. Dice el impuesto, lo que tienen que pagar por impuesto de renta para el año gravable 2020 es del 33%. Ah, bueno, sobre eso uno empieza a hacer el cálculo. Lo que pasa es que no todos los costos y gastos en los que incurre la organización en su día a día son deducibles. Es decir, yo puedo sumarlos para poder pagar una menor cantidad de impuestos. No todo eso es deducible. Por ejemplo, lo que son las sanciones, las indemnizaciones, eh, los gastos a los movimientos financieros, el gravamen a los movimientos financieros, ese tipo de cosas no hacen parte de de esos descuentos que yo puedo hacer en la parte fiscal y eso es lo que en realidad sube mi tasa efectiva. Esta siempre va a ser fija, ¿sí? Esta es la que se me va a subir por razón a estos descuentos, a estos costos y gastos que no me reconoce el fisco y es lo que va a hacer que mi tasa efectiva se dispare y aquí es en donde vuelvo y les digo, esto es a lo que nosotros le tenemos que poner más cuidado. ¿Cómo podemos hacer que esa tasa efectiva no sea del 38.1, sino que logre ser por lo menos ese 33%? Si lo logramos igualar, ya vamos ganando. Pero básicamente, por regla, esa tasa efectiva siempre va a ser mayor que la tasa nominal. Ese es el verdadero problema a nivel impositivo que tenemos acá en Colombia. Cuéntame. Pero es muy difícil llegar a igualar esa tasa. Sí, claro, sí, O sea, total. imposible porque ya hay muchos, o sea, por ley hay muchos gastos que no se pueden, no los deja descontar total, algunos parcial. Y ahorita con la nómina electrónica, el documento de soporte electrónico, Sí, más difícil. peor aún. Sí, Más que exacto. aparte de que hay que, digamos, tener todo ese procedimiento, toca también estar, digamos, de hacer parte como de la DIAN
supervisando o controlando ahí a los terceros. Sí, pero básicamente hacia allá, hacia esto es a lo que vamos a orientar los ejercicios que vamos a desarrollar. A mirar qué estrategias podemos utilizar para que el Fisco Nacional sí me reconozca muchos de estos valores que no me está reconociendo hoy en día. ¿Cómo hago para que me lo reconozca? ¿Ok? Entonces, hacia allá es que van a ir los ejercicios. Vamos a ver uno, por ejemplo, acá, en donde les decía todo lo que tiene que ver con esos vehículos societarios y la sociedad. Entonces, básicamente, aquí lo que existe es, bueno, el objetivo con esta diapositiva es mostrar básicamente la correlación vehículos societarios y la sociedad, su relación socioaccionista, y la debemos tener en cuenta siempre que queramos desarrollar un proceso de planeación tributaria. Por ejemplo, las sociedades son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta. O sea, las sociedades son las que tienen que pagarle al Fisco Nacional el impuesto sobre la renta. ¿Okay? Eso se llama sujeto pasivo. Y sujeto activo es el Estado. Entonces, al Estado las sociedades le tienen que pagar el impuesto de renta. Entonces, digamos que las sociedades y las personas naturales son contribuyentes sobre ese impuesto sobre la renta. Cuando una persona natural, y digamos que puede ser una persona natural nacional o extranjera, crea un vehículo societario, llámese una SAS, llámese una sociedad anónima, una limitada, cualquier tipo de persona jurídica, básicamente está generando una nueva persona y por lo tanto está generando un nuevo contribuyente para ese impuesto sobre la renta. ¿Okay? Ahora, digamos que los accionistas son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Las personas que constituyen esa sociedad tienden a obtener utilidades. Pues ese es mi principal objetivo como accionista. Si no lo estoy haciendo, saque esa platica porque la está perdiendo. Entonces, los accionistas, digamos que constituyen esa sociedad con ese objetivo claro, obtener utilidades o dividendos. ¿De qué? De ese vehículo societario que constituyeron. Y esto lleva a una situación especial. Si la sociedad es un sujeto pasivo del impuesto sobre la renta y el accionista también es un sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, digamos que podría generarse un efecto de doble tributación. Si esa figura llegase a pasar, eso que genera un desincentivo a la inversión y probablemente este tipo de vehículos societarios no se utilizarían. Y es por esto que las normas tributarias colombianas están diseñadas para prevenir precisamente eso, la doble imposición. Pero también tienen como objetivo procurar la doble no imposición, es decir, no por el hecho de no caer en cobrarle de pronto a una persona doble vez impuesto, voy a dejar de no cobrarle, ¿ok? Entonces, digamos que el Estado colombiano ha procurado cuidarse mucho en esos aspectos. No le quiero cobrar un doble impuesto, pero no significa que no le voy a cobrar nada. No, yo voy a hacer todo mi esfuerzo por cobrarle lo de un impuesto, pero no perjudicarlo cobrándole dos veces. ¿Okay? Entonces, desde ese punto de vista, y digamos que las normas están diseñadas para prevenir la doble imposición, pero también procurar evitar la doble no imposición. ¿Okay? Entonces, veamos esto con un ejercicio para que nos quede un poquito más claro. Supongamos que usted es un accionista de una sociedad anónima. Usted tiene acciones en esa sociedad. Y con el tiempo, usted decide formar un nuevo negocio bajo la figura de una SAS, en donde usted va a ser el mayor accionista. Entonces, usted es el socio accionista, uno de los socios accionistas de esta sociedad. Pero aparte, tenía otros recursos y dijo, no, yo no los voy a ahorrar, no los voy a poner a generar intereses. Yo me arriesgo, yo soy emprendedor y creo otra empresa. Entonces creo una SAS en donde usted es el máximo accionista. ¿Listo? Esa SAS desarrolla su objeto social durante un año normal y obtiene una utilidad de 200 millones de pesos. ¿Listo? Cuando usted, como ese accionista o como ese propietario de esa SAS, va a presentar la declaración de renta,
tendrá que pagar una tarifa del 32% sobre estos 200 millones de pesos. Esa tarifa corresponde a 64 millones de pesos. Digamos que restándole a estos 200 millones que tuvo de utilidad, el pago de esos impuestos de 64 millones, le queda una utilidad neta de 136 millones de pesos. ¿Okay? Ahora bien, cuando usted obtenga ese ingreso, entonces esto fue lo que le entró por esta empresa. Pero cuando usted, digamos que obtenga ese ingreso como accionista de esta sociedad anónima, ¿sí? Entonces va a reflejar, cuando vaya a declarar, va a reflejar estos 136 millones de utilidad por distribuir de esta empresa, de esta SAS, ¿sí? Y si lo declara acá, si lo hace en esta declaración de renta, usted va a reflejar esos 136 millones y por eso va a tener que pagar un impuesto del 32%, es decir, 43.520.000 sobre estos 136 millones de pesos. Y en este caso es precisamente en donde se está configurando una doble imposición. ¿Por qué? Porque va a estar pagando doble impuesto. Uno como SAS de 64 millones y uno como accionista de otra empresa por 43.520.000. ¿Ok? Entonces, en esa parte es en donde, digamos que el gobierno está buscando evitar que eso llegue a pasar. Por esas razones que el artículo 49 del Estatuto Tributario dispone que cuando la utilidad haya estado sujeta a imposición en la sociedad que va a distribuir los dividendos, ese receptor de los dividendos, en este caso usted como accionista de esta sociedad anónima, va a tratar a los 136 millones como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. ¿Por qué? Porque es que usted ya pagó impuestos acá, de esa plata. Entonces, esto ya se convierte en un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Entonces, son temas que, digamos que estos eran pecados grandes que como país estábamos cometiendo en el pasado. Y eso obviamente pues se veía reflejado en menos inversión extranjera, en que las personas que ya habían invertido acá sacaran sus recursos. ¿Por qué? Porque lo estaban afectando doblemente en el mismo país. Y esos son temas que pues no son bien vistos. Ahora, digamos que utilizando el mismo concepto, ese artículo 49 del Estatuto Tributario procura que, por ejemplo, si en la SAS tuvo un impuesto sobre la renta de 0 pesos, es decir, que recibió los 200 millones como utilidad, ¿sí? Cuando lleguen esos 200 millones de utilidad a esta declaración, cuando la vaya a hacer como sociedad anónima, ya no tendría el carácter de ingreso no constitutivo de renta. ¿Okay? Aquí se convierte esos 200 millones por los cuales no pagó impuesto de renta como SAS y los va a reflejar aquí en su declaración. Estos 200 millones aquí ya se convierten en un ingreso ordinario que sí va a estar sometido a la tributación en esta figura, en la sociedad anónima. ¿Okay? Es decir, el objetivo es que se grave el impuesto en el vehículo societario, llámese SAS o llámese sociedad anónima, pero que en alguno de los dos caiga el pago. ¿Ok? Entonces, lo que se busca es no grabarlo doblemente, no grabarlo acá como sociedad anónima y grabarlo acá como SAS, sino que más bien determinar en cuál de estas dos se va a grabar. Eso es lo que propende ese artículo 49 del Estatuto Tributario. Ahora bien, dependiendo también de las políticas públicas que el Estado quiera realizar, puede que los beneficios que originen que en las SAS no se paguen impuestos sobre la renta terminen trasladándose al accionista en la sociedad anónima. Eso también puede pasar, pero eso tiene que ser establecido por expresa disposición legal. Es decir, el Congreso tiene que establecerlo, pero ahí podría llegar a ocurrir eso. Puede ser que aquí la sociedad anónima la SAS está desarrollando un objeto social que por alguna norma no tiene que pagar impuestos. Entonces, ahí en ese caso, esta utilidad por distribuir estos 200 millones, yo los voy a reflejar cuando declare aquí, bajo esta sociedad,
yo lo voy a declarar estos 200 millones como ingresos no constitutivos de renta, pero siempre y cuando se dé esa situación, que es muy raro, pero puede pasar, ¿ok? Por eso hay que conocer todos los beneficios tributarios que nos pueden llegar a beneficiar, o esos, digamos, todos esos beneficios de los cuales yo puedo echar mano en determinado momento, ¿ok? Eso nos va a servir, eso va a hacer que yo pueda disminuir los montos a pagar y de esta manera pueda seguir reinvirtiendo ese dinero en otro tipo de actividad o generando empleo, qué sé yo, alguna labor de esas, ¿ok? Bueno, yo creo que, bueno, aquí digo, en este caso, los 200 millones pierden la calidad de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional y se convierten en un ingreso ordinario debido a que su impuesto en la SAS fue de 0 pesos. Como no pagué acá el impuesto, aquí me lo van a cobrar. Es básicamente lo que quería era mostrar por medio de este ejemplo lo que significa una doble tributación y cómo hoy en día el gobierno nacional se esfuerza por no cobrarle doble tributación a las empresas o a las personas naturales y jurídicas. ¿Ok? Yo creo que dejemos acá el otro tema, ya digamos que son otros aspectos un poquito más sencillos, pero digamos que los podemos desarrollar en la próxima sesión. No sé si hay alguna inquietud, alguna duda por ahora. Recuerden que el examen se habilita el sábado y el domingo, que la actividad me la pueden entregar el domingo y que ya el miércoles yo les publico las notas para que todas las puedan ver a través de la plataforma. ¿Ok? Profe, Dime. buenas noches, Dime. con Luz. Hola, Luz. No te he hablado en toda la noche que tu explicación estuvo increíble. Muchas gracias. Sí, pero hay varias cosas de que uno debe leerse bien, ¿sí? Para asesorar a una compañía, siempre debe enfocarse siempre en su actividad y leer bien el estatuto tributario para que no le pase todo eso que tú dijiste sobre toda esa no deducible tan alto, ¿sí? Porque pues son cosas muy altas. Cuando las organizaciones están bien organizadas, por lo regular las diferencias fiscales con las de la parte contable son muy pequeñas, son muy mínimas, ¿sí? Sí. Precisamente por eso, porque hay una organización, hay un orden. Entonces, por ejemplo, ahí es donde sufren mucho las personas no obligadas a facturar o no obligadas a llevar un IVA, ¿sí? Entonces, ahí es donde sufren algunos pequeños, porque las empresas grandes no permiten comprarle a ese tipo de personas. Ahora con el documento equivalente o el documento soporte, pues eso está ayudando a que las pequeñas empresas también entren en ese proceso y puedan venderle a las grandes compañías que a veces se hace y por más grande que sea, no significa que no necesite de los pequeños. Yo creería que eso es más que organización. No sé si fue contigo o con otra clase que yo indicaba que simplemente hay que educar al empresario pequeño. Es que la pyme es una empresa, son empresarios de que creen que sacar una empresa al mercado o sacar un producto al mercado o hacer un tipo de comercialización es simplemente sacar al mercado, vender, tener mis utilidades, pagarle a los trabajadores y punto. Entonces yo creería que nosotros de eso es que vamos a aprender o de eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante los contadores, ¿sí? Aprender a hacer todo este proceso fiscal, tributario, para ir mejorando cada día a estas pequeñas empresas y ir creciendo y educar, ¿sí? Porque es que el empresario, justo hoy adquirí un nuevo cliente y él me decía, no, pero es que yo no hago sino esto, y es que yo no, no, sí, pero es que si usted hace esto y hace aquí, hace allá, usted podría evitarse este proceso y simplemente organícese, o sea, organícese, facture, porque es que usted ya está obligado a facturar, usted ya, y si factura después de tantos porcentaje, después de tantos valores, pues ya le toca hacer contabilidad.
pero que no sé qué. Bueno, son una cantidad de cosas que el empresario siempre piensa en que va a ser un gasto y no que va a ser una inversión. Entonces yo creería que a eso tenemos que apuntar nosotros como contadores, a ponerle la vida fácil a ellos, pero educándolos desde el punto de vista de que deben organizarse para que todo este tipo de circunstancias no haya esas diferencias fiscales tan grandes. Y también leyendo que hay muchísimos beneficios, ¿sí? Por ejemplo, a una empresa, después, si tú contratas a una persona de la tercera edad, te puedes deducir el 200% de lo que te cueste esa persona. ¿Sí? Si tú contratas, por ejemplo, madres cabezas de hogar, te puedes deducir al 120%. Entonces son muchas cosas que simplemente nosotros debemos estudiar para poder enseñar y ayudar a nuestros clientes. Ese era Qué bueno. lo que quería comentarte el día de hoy. Oh, qué buen aporte. Y tú tocas ahí algo muy importante de Luz y es el tema de los proveedores. Con todo este tema de la revisoría fiscal y todo el tema de lavado de activos y financiación de actividades terroristas, hoy en día las leyes se han endurecido más para evitar que las empresas caigan en ese tipo de actividades, ¿sí? Un temor es que, por ejemplo, una empresa grande haga un negocio con una empresa pequeña, a sabiendas que de pronto esa empresa pequeña de pronto no conoce el origen de su capital, las actividades que está desarrollando. Hoy en día el gobierno nacional entonces implementó ese sistema del SARLAF, que básicamente lo que hace es que casi que obliga a que todas las empresas que van a contratar con algún otro proveedor tengan toda la información de esa persona jurídica para poder realizar un proceso de investigación, subirlo a una plataforma y poder así corroborar. Se llama, profe, SARLAP. ¿SARLAP? Ay, gracias. Sí, SARLAP. Y poder corroborar que esa persona en realidad desarrolla actividades lícitas, su capital es de buena procedencia, etcétera, etcétera. Y eso está derivando en cuellos de botella. Entonces, en muchas ocasiones, pedirle toda esa información a un pequeño empresario deriva en que de pronto no la tiene, en que le toca ir a conseguirla, ir a hacer más vueltas, y esto termina de pronto de una directa o indirectamente desestimulando a ese pequeño empresario a poder participar en esos procesos de convertirse en proveedor de una gran empresa, precisamente por eso, porque hoy en día ese tipo de políticas están muy enfocadas a evitar ese tipo de situaciones, es decir, esos capitales ocultos que existen. Pero, profe, yo diría que eso los ayuda. O sea, es lo que yo les indico. Eso les ayuda a ustedes a mejorar. Por ejemplo, el nuevo cliente que gracias a Jehová adquirí el día de hoy, le trabaja Río Paila. Es un ingenio de azúcar de aquí de la zona del Valle del Cauca, muy grande. Entonces ya lo obligó, le dijo, mire, yo lo quiero mucho, yo vengo trabajando con usted hace mucho tiempo y todo lo que usted quiera, pero si usted no me factura electrónicamente, pues tan sencillo que no podemos trabajar. Si usted no me presenta, si usted quiere que esta hectárea funcione y esto todo funcione, usted debe tener organizado un riego, una estructura, bueno, algo, ¿cómo hacemos? Entonces él le dijo, mire, yo no tengo el dinero, hágalo usted y me lo descuenta de lo de la cosecha, ¿sí? Pero listo, me voy a contratar con alguien para que podamos facturar electrónicamente, para que vamos, o sea, las mismas empresas van enseñándole al empresario pequeño, ¿sí? O a esa pyme que se vaya organizando. Y entonces ellos tienen que empezar a buscar y a mirar cómo van a hacer para organizarse, pero eso les trae beneficios. Es que él me decía, no, pero Luz, vení, es que te tengo que pagar a ti tanto, le tengo que pagar, pero mire, véalo costo-beneficio, ¿sí? No lo vea como un gasto. Mire lo que si usted se organiza, mira, antes lo que yo facturaba, lo que yo cosechaba le estoy hablando de unas cosas que a veces que no sé todavía, porque apenas me voy a meter como en su actividad económica. Lo que él cosechaba antes en una sola hectárea, ahora lo está haciendo a mitad. ¿Por qué? Porque diseñó, porque Río Paila le diseñó, le organizó para que pudieran a generar un poco más de producción en una hectárea mucho más pequeña. Entonces ya
pudiendo producir un poco más. Entonces me dice, mira, estoy ganando más. Entonces le digo, precisamente porque te organizaste, porque ellos te están obligando a que hagas unos procesos, a que vayas organizándote. Entonces lo que antes se ganaba apenas la mitad, ahora se va a ganar el doble por las mismas hectáreas. Pero eso hace parte de ¿qué? De la organización de la empresa grande, que tiene unos protocolos, que tiene unas enseñanzas que hacerle, y yo diría que eso es lo que debemos de hacer, que ellos que tienen ese pulmón para poder organizarse, o sea, a mí me encantaría que todos mis clientes pudieran llegar a tener esa organización, ¿sí? Para que no pierdan dinero, porque es que a veces pierden dinero discúlpenme la expresión, no la voy a decir, no, iba a decir una grosería, la pierden tontamente, o sea, no lo deben hacer, simplemente porque creen que corriéndose por aquícito y saltando esta piedrecita, entonces ganan más. Bueno, de pronto en el flujo de caja aumenta un poquito o tiene el flujo de caja, pero entonces pierdes en otros procesos. ¿Sí? Entonces a la hora de la verdad no perdiste, no ganaste los 5 pesos, sino que perdiste 15. Entonces yo creería que eso es muy bueno. Para mí, a mí me gusta, yo prefiero que el cliente se organice, que el cliente tenga unas políticas, que el cliente pueda organizarse y ser cada día mejor para que vea el resultado y entonces ahí va a valorar mi trabajo. Ahí va a valorarme a mí y va a valorar todo mi esfuerzo y todas mis enseñanzas, porque como ya la grande le está obligando, le está haciendo buscar ese SARLAT, sí, ahora ya las grandes compañías, si no tienes un SARLAT, muchas veces tengo otra empresa que le piden póliza. Si tú quieres trabajar conmigo y hacerme este montaje, me tienes que hacer una póliza de cumplimiento. Entonces son muchos factores y muchas cosas que obligan, pero también te obligan a ser ordenado y eso te hace productivo. No, y que ya en la medida en que lo hizo una primera vez, ya el proceso lo conoce y ya se va familiarizando con eso y lo va a sacar cada vez mucho más rápido. Sí, es bastante bueno y lo que tú dices es cierto. Las empresas grandes están obligando a que las pequeñas de una u otra manera se organicen y eso para allá deberíamos ir a empezar a apuntarles todos. Pero muchas gracias por la intervención. Profe, una pregunta. Dime. Profe, es que, digamos, usted sabe que siempre los contribuyentes le dicen a uno, oiga, venga, ayúdeme, pero para no pagar. Usted sabe que aquí el colombiano le gusta es, digamos que le busque reducciones a la renta como sea, ¿cierto? Entonces yo creo que tanto las empresas también en una planeación tributaria le piden a uno, bueno, usted, pues obviamente yo no manejo el tema de impuestos, pero pues estoy en las reuniones de impuestos y todo que tenemos en el Grupo Gloria, y ahí llegamos que le dicen al encargado de impuestos, porque nosotros manejamos los impuestos a través de la Price, tenemos un outsourcing con ellos, y a ellos se les mide digamos, por el tema de una planeación tributaria adecuada y que podamos, digamos, tener un flujo de caja, digamos, bueno, llamémoslo bueno, y también poder manejar ese tema de las devoluciones, porque usted sabe que el tema de la devolución, las devoluciones que se piden y que duran 1 año, 2 años, eso es una discusión con ADIAN, y además unos saldos a favor que nosotros tenemos con las diferencias temporarias de las marcas, que pues obviamente las marcas a nivel fiscal se amortizan y a nivel de IFRS no, ¿cierto? Digamos, ahí siempre vas a tener diferencias versus al tema fiscal con lo contable, con IFRS, porque pues hay cosas que fiscal sí se hacen y digamos, y IFRS no se hacen, entonces ahí va a tener diferencia. Entonces, digamos, uno de los temas que nosotros revisamos con todo el equipo de outsourcing de la Price Cooper, ellos decían que había un tema del set. Como nosotros estamos en un sector alimenticio de bebidas, digamos, que vendemos todo el tema de bebidas, digamos, refrescos, leches y todo ese tipo de bebidas de productos alimenticios, que nosotros somos grandes contribuyentes y autorretenedores, entonces que nosotros podamos registrar, inclusive lo estamos haciendo, pero digamos, registrar todas las operaciones en la bolsa, como un corredor, digamos, con un corredor de bolsa, registradas en la bolsa, para esa autorretención que yo voy a pagar en la DIAN mensualmente, no pagársela, ¿cierto? Que esa autorretención que yo practico, digamos, a estos productos, porque son grabados en la bolsa y la bolsa le da una partida arancelaria y dice, los productores, los fabricadores de productos alimenticios y distribuidores
que se dediquen a la comercialización pueden registrar sus productos en la bolsa. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros en la planeación tributaria teníamos una retención que pagamos normalmente de 1.200 millones de pesos mensuales, ¿cierto? De retención sobre nuestras ventas, porque nuestras ventas son muy altas. Pero pues de esta planeación tributaria le dijimos a los señores, bueno, yo necesito que no se vayan los 1.200 millones de pesos a la DIAN, sino bájemela de esos 1.200 a través de estrategias, ahí sí como tú hablabas, del tema de dilución, ¿no? Porque la dilución es aprovechar los vacíos de la norma para poder, digamos, aprovechar eso y poder disminuir el pago de impuestos, ¿cierto? Que eso es lo que hace prácticamente la dilución de impuestos. Entonces, digamos, teniendo con todo el tema de la norma, nosotros logramos bajar, digamos, casi a la mitad, estamos hablando de 1.000 millones a 500 millones de pesos, la mitad digamos, de las retenciones que se pagaban mensualmente, ¿sí? Teniendo en cuenta que se hizo una proyección, profe, de renta, porque pues obviamente yo tengo un ahorro mes a mes ahí pagando la autorretención, pero ¿qué va a pasar? La comparación que hacen los expertos en tributación dicen, tú vas a llegar al mes de febrero o marzo cuando declaras, tienes 13 meses con la plata a la DIAN, si tienes saldos a favor, porque pues siempre nosotros pedimos saldos a favor gigantes, tienes que meter una cantidad de abogados, tienes que esperar casi más de un año, casi 2 años para que la DIAN te haga el famoso TIDIS y te haga tu devolución. Entonces, digamos, teniendo en cuenta toda esa comparación que hicimos nosotros para evitar el impacto de renta al año siguiente, colocamos una balanza. ¿Cuánto que me quede la renta que no pague tanto, digamos, pero que pague un valor que sea, digamos, que no tenga saldo a favor tan grande por nuestros temas de fiscales que tenemos de marcas, que sea un saldo que usted pueda decir, bueno, lo voy a pedir por la devolución de renta, como tal, la declaración de renta lo voy a pedir, pero que sea menor el valor. Porque ¿qué estábamos pasando? Estábamos teniendo un saldo a favor gigantísimo, que eso era complicado pedirle ese saldo a favor a la DIAN, porque la DIAN nos pide una cantidad de soportes para poder soportar este saldo a favor y poder pagarnos, ¿no? Entonces, digamos, manejamos las operaciones así, viendo digamos, la problemática que teníamos, que era que la DIAN se quedaba con todas las retenciones y después para pedir esas devoluciones, porque nos daba siempre saldo a favor, lo que hicimos fue manejarlo así a través de la bolsa. Y eso, pues, la DIAN inclusive ha revisado. Obviamente ellos miraron, dejaron de pagar 500 millones de pesos. Entraron a analizar el tema y como que se quedaron ni siquiera pudieron responder porque dijeron, no, eso es un tema ya de la bolsa, eso es un tema aparte de agropecuaria, eso yo no. Entonces, como que ese tipo de vacíos que uno ve, digamos, a nivel, digamos, del gobierno, genera para que las empresas que sean estratégicas en planeación tributaria puedan, digamos, aprovechar esos huecos que tiene la norma. ¿Sí? Pero buenísimo, ¿qué tipo de estrategias tan duras las que implementaron? Y podérselas sustentar a la DIAN. No, y si usted lee, profe, hay un tema de registros de operaciones en Bolsa Nacional Agropecuaria y aparece un listado de productos. Usted puede registrar leche. Obviamente nosotros sí nos toca pagar un registro en la bolsa, pero esos gastos yo me los tomo como deducible en la renta, ¿sí? Yo los pago, tengo una salida de dinero, pero yo no voy a pagar los mismos 1.000 millones de pesos o 500 millones, sino que voy a pagar al año, por ese registro de esas operaciones, puedo pagar mensualmente 15 millones de pesos al mes, ¿cierto? Entonces 15 millones por el año va a ser menor que pagar yo 500 millones mensual. Entonces sí hay que pagar un registro en unas empresas que se dedican, que son corredores de bolsa y que se dedican a registrar operaciones en bolsa y que hacen los negocios con ruedas y todo eso. Y ellos nos hacen todo el manejo, ellos nos cobran una comisión chiquita como el 0,1 por todas las operaciones que registran. Y ellos se encargan digamos, de tenernos al día con todos los comunicados de la DIAN, y nos mandan información, me dicen, mire, la DIAN puede pedir esto, pero vámonos por este lado, como toda la asesoría, como que ellos están muy, digamos, centrados a lo que diga la Dirección de Impuestos. Entonces creo que son operaciones que pueden manejar algunas empresas que manejan productos alimenticios, ¿sí? Digamos, cuando pueda, inclusive cuando éramos régimen común también lo hacíamos, porque yo le decía al señor el que me retenía mi fuente cuando yo vendía, el señor por obligación tenía que hacerme la retención, pero nosotros le mandábamos un documento, una resolución que decía que nosotros éramos exentos en esos productos y a través del artículo 574 del 2007, si me corrijo, ahí aparecía que eran exentos de esos productos porque eran productos
que se fabricaban agropecuariamente, salían obviamente del tema de la leche, que era un poco más de la agricultura. Eso lo hacen con el propósito de que los ganaderos se metan tanto al tema de poder, que ahorita los ganaderos tienen facturación electrónica, eso ha cambiado muchísimo, por lo que hacen es darle unos alivios a los ganaderos para que ellos puedan, digamos, hacer todo el tema de sus reportes a la DIAN, porque los ganaderos son muy informales. Los ganaderos en el país, en realidad a ellos no les gusta, como decían anteriormente, a ellos no les gusta cuando les hablan de declarar la información de sus ingresos, a ellos no les gusta. Entonces, digamos, todo ese tema agropecuario tiene mucha cosa y a veces las empresas son las que a veces, pues obviamente con sus expertos, analizan y toman las mejores decisiones, ¿sí? Y ahí lo que nos hizo fue mejorar el flujo, porque el flujo, ustedes saben que la pandemia dejó afectaciones por todos lados y el flujo siempre nos sirvió para el pago de las obligaciones y mantener el personal normal que teníamos y no tener que hacer despidos, que eso es lo que más uno busca, mantener la empresa en el tema de flujo efectivo, ¿no? Flujo de caja. Pero muy chévere, Javier, impresionante el tema. Buen trabajo y bueno, pues también están bien asesorados, ¿no? Que eso es bien importante. Sí, señor. Sí, señor. Sí, lo que quería dejar esto era como porque de pronto hay algunos compañeros que pueden estar en algunas empresas de productos alimenticios y la autorretención o la retención en la fuente que pagamos normalmente mensualmente y que declaramos y le pagamos a la DIAN, podemos, digamos, equilibrar. Hay que hacer un análisis completo, profe, porque eso hay que ver, digamos, todo el tema de la comisión que yo pago, también mirar las proyecciones de renta, porque hay que hacer unas proyecciones de renta, porque a mí no me sirve registrar todos los productos. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a pagar renta, pues madre, no tengo nada ahorrado. Me toca así, pum, sacar todo el dinero y va a ser más duro, ¿sí? Eso Claro. hay que analizarlo bien para poder hacer esa proyección. Pero lo dejo aquí como para que de pronto si tienen alguna empresa que trabajan así, quieren mejorar de pronto el flujo, obviamente con muchas asesorías, ¿no? Porque hay muchas empresas, hay una que se llama Correagro, Reica, Agrobolsa, hay muchos especialistas en bolsa y no son tan costosos, ¿sí? Entonces son ideas buenas que tienen para mejorar un poco más el tema del flujo de caja. Qué chévere, quería no, decir. buen caso, muy bueno y todo lo que, digamos que hay sectores, lo que es conocer el negocio, ¿no? Conocer el modelo de negocio, conocer el sector, eso ayuda muchísimo y puede permitirle a uno acceder a todo ese tipo de beneficios y aplicar esas estrategias. Pero muy chévere, Javier, muchas gracias. Luz, muchas gracias. Todos los que han participado, les agradezco muchísimo. Y pues nada, nos vemos en 8 días, muchachos. ¿Listo? Cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta mañana a No, a todos. ustedes, que Muy estén bien. bien. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, Gracias, cuídate. profe. Buenas Gracias, noches. profe. A ustedes, cuídense mucho.